Bien, cerremos nuestros ojos si así lo deseamos. Hagamos una respiración para tratar de armonizarnos de acuerdo al momento que estamos por vivir y que hemos comenzado a vivir. Divino Padre Universal, hoy quiero darte las gracias por la salud de todos tus hijos, por tus bendiciones, por tu asistencia, por tu fortaleza en aquellos momentos de debilidad, de confusión, de turbación, de inestabilidad. Te damos las gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre para disfrutar de tus enseñanzas y crecer un poco más en nuestro progreso espiritual y en la creación de nuestra alma. Gracias te damos por todo lo que tenemos, porque es todo cuanto necesitamos para vivir. Que así sea. Amén, Amén. Amén. amén, amén. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver qué nos tiene Wilson hoy. Continuamos con el tema que estamos trayendo, que es la vida de Jesús. Entonces quedamos en este documento 121.4. Entonces, Angelita, si vas a leer o vas a asignar a alguien que lea, por favor. Ya que me das la oportunidad, te lo agradezco porque necesito leer algo que me calme. Entonces, gracias. Yo lo acepto y luego le damos la lectura a otro, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, gracias. Estamos hablando del séptimo otorgamiento. Sí, ¿Cierto? estamos hablando ya del auto-otorgamiento final. Ok. En el curso de tu auto-otorgamiento en Urantia, una sola preocupación debe acompañar: la comunión ininterrumpida entre tú y tu Padre paradisíaco. La perfección de esa relación permitirá que el mundo de tu auto-otorgamiento y todo el universo de tu creación obtengan una nueva y más comprensible revelación de tu Padre y mi Padre, el Padre universal de todos. Tu preocupación será solamente de tu vida personal en Urantia, mientras yo me haré plena y efectivamente responsable por la seguridad y administración ininterrumpida de tu universo desde el momento de tu renunciación voluntaria a la autoridad de éste hasta el momento de tu retorno a nuestro seno como el soberano universal, confirmado por el paraíso, y en ese momento recibirás nuevamente de mis manos ya no la autoridad de vicegerente que ahora me entregas, sino el poder supremo y la jurisdicción total de tu universo. Ahí quedamos hace 8 días. ¿Tienen la mano levantada, Ricardo? Por favor, ¿se podría hacer la letra un poco más grande? ¿O no se puede? Ok. Por favor. Espérate a ver si sale más grande. Perdón, Tatianita. Wilson siempre nos hace este lindo trabajo en pos de que preguntemos, pero si tú tienes alguna pregunta, así no sea del tema, bien puedes hacer, porque los martes es para eso, para preguntar. Entonces, adelante, mi niña. Angelita, es que Wilson generalmente o tú preguntan si hay preguntas antes de comenzar cualquier tema, entonces por eso estaba preguntando. Toda la razón. No, son unas preguntas pues básicas y simples que he estado poniendo en mi lista. La otra vez creo que Pablo habló de que la Tierra es una cosa que no está viva. Entonces yo quisiera preguntar si eso, pues yo no entiendo realmente cómo puede estar todo vivo dentro de una esfera. Eso así es la realidad. O sea, la Tierra no está viva, pero todo dentro de ella está vivo. Pablo, eres el llamado a responder porque ella se refirió con nombre propio. Pero Bueno, dijo, yo la otra vez lo comenté, entonces supongo que quiere oír otro punto de vista, creo yo.
Porque sí, sí, en mi opinión, sí, la Tierra no está viva y por supuesto, siendo una realidad material sobre ella y por supuesto, gracias a también la atmósfera y una cantidad de factores adicionales, puede haber vida en el planeta, pero la Tierra como tal, como planeta, no está viva. Aunque sobre ella, por supuesto, hay organismos y hay una integración biológica en todas las criaturas que vivimos en el planeta, pero la Tierra como tal no está viva. Jairo, oímos al respecto, tu aporte. Gracias, Angelita. Buenas noches. Sí, la creación podemos dividirla de muchas maneras, pero vamos a hacerlo de acuerdo a la pregunta en dos grandes segmentos. Las cosas animadas, entendiendo por cosas animadas a los seres, a todos los seres, y en realidades no animadas, todas las cosas. La tierra, el agua, los vegetales, los minerales, la energía. Eso es solamente para establecer una gran división. ¿Qué ha hecho nuestro Padre Creador dentro del plan divino de progreso? Nuestro Padre Creador se ha propuesto o se propuso posiblemente en la eternidad, conjuntamente con el Hijo Creador, a traer a la existencia seres finitos, evolucionarlos y perfeccionarlos. Y para esos seres finitos, actualmente hay seres axónitos, superaxónitos y absolutos. Pero hoy estamos hablando de los seres finitos para no profundizar, ese es un tema de los miércoles, para no profundizar tanto. Bien, para estos seres se requiere un ambiente donde puedan precisamente crearse o procrearse, en el caso nuestro, desarrollarse, evolucionar y perfeccionarse. Y ese medio ambiente son esas realidades inanimadas. Ahora, en nuestro caso, es el planeta Urantia. Cuando despertemos del sueño de la muerte, serán los mundos moronciales. Cuando ingresemos al sector menor, serán los mundos espirituales. Y de allí nos iremos hasta Abona, que es una realidad física, espiritual. Posiblemente pasemos por alguna de las esferas del Padre hasta llegar al paraíso, que es una realidad. No está viva en el sentido en que nosotros entendemos el ser vivo, un ser inteligente. Son realidades el medio ambiente, que constituyen el medio ambiente donde donde nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Era lo que quería agregar. Adelante, Marce. Gracias. Gracias, Jairo. Marcelino. Gracias, Angelita. Buenas noches y bienvenida de Maricé, que no había saludado. Sí, tal como lo comentó Pablo y lo comentó Jairo, así es. Lo que ocurre es que los reveladores coinciden con el hecho de la ciencia, que llaman vida a partir del vegetal. La palabra vida la utilizan a partir del reino vegetal. De manera que en cuanto a lo que es cosa, que tiene que ver con todos los minerales y todos los componentes que hay en el planeta, tienen energía. Energía. ¿Qué significa energía? Que ahí están electrones, protones, neutrones, una cantidad de elementos que son enérgicos, pero que no se les llama vida. O sea, no tienen, como dijo Jairo, no tienen ánimo, no son animadas. Y es la causa por la cual a lo que es materia, pues no se le llama vida. No obstante, pues indiscutiblemente esa materia está ocupada por la realidad vegetal, por la realidad animal y por la realidad humana. Y en ese sentido, pues tiene esa vida vegetal, animal y humana. Y además de eso, pues hay seres celestiales que también están con nosotros, aunque ellos no requieran una residencia de orden material. En cuanto a lo que es cosa, también lo mencionó Jairo, que hay la cosa que es, por ejemplo, física, en el caso nuestro, está la cosa que es morontial,
en el caso de ya los mundos de estancia y todos los demás mundos morontiales, y está la cosa que es espiritual, que llega a los niveles máximos del paraíso. El paraíso se diferencia porque no es deidad ni persona, es una realidad elevadísima, es absoluta, es lo más esplendoroso que se pudiera concebir, pero no es ni persona ni deidad. Entonces, por eso es que es lo máximo en cosas. De manera que ojalá que todo esto le haya quedado claro, estimada Tatiana. Sí, sí, ya ahora sí me quedó bien claro. Tan linda. Claudio, continuamos contigo. Yo tengo una pregunta similar a la de Tatiana. O sea, en la última reunión en X se habló de los mundos perfeccionados del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y en los mundos del Hijo, o sea, se dice que no hay ni seres ni espirituales ni personalidades. O sea, y me queda la duda, ¿qué clase de entidades hay en los mundos del Hijo? Si alguien me lo sabe contestar. Estimado Claudio, hasta lo que le puedo aportar en eso es que los reveladores nos van a entender que el Hijo pues no da personalidad, pero produce seres que están por encima de los niveles finitos, que no necesariamente son absónitos, pero dicen que son seres como superpersonales. Y en el caso del Hijo eterno, esas esferas del Hijo eterno, dice que allí tienen el acceso a esos seres de origen en el Hijo, que tienen que ver con esas realidades o seres pertenecientes a las superpersonalidades, es decir, están por encima de lo que son las personalidades que se desenvuelven en la realidad del tiempo y el espacio, y no necesariamente son absónitos, pero son seres de este tipo, y esa es lo que más o menos dan a entender los reveladores en cuanto a las esferas sagradas del Hijo Eterno, estimado Claudio, que es lo que yo le puedo aportar. Muchas gracias, Marcelo. Adelante, Eduardo. Yo tengo una inquietud. Entonces. Ya vamos, Ricardo. Espérate Perdón, que vamos en colita. Vamos en colita. Perdón. Tranquilo. Sí, yo quería para Tatiana decirle lo siguiente. Yo entiendo o he logrado comprender que la vida en Urantia se celebra en el universo local, y se celebra cuando aparece la primera célula vital en el Océano Pacífico, no con la vida vegetal. La vida vegetal ya son muchas células en un vegetal, pero la vida aparece con la primera célula en el océano. Estoy buscando aquí en un listado que tengo, y para Tatiana lo único que le puedo decir en este momento es lo siguiente. Hace 900 millones de años, la comisión de 24 miembros inscritos en Urantia como, la comisión de 24 miembros inscribe a Urantia como planeta decimal. Bueno, esto no. Bueno, después de las épocas Urantias, hace 700 millones de años, Urantia se acercaba a la madurez para el sostenimiento de la vida. Hace 650 millones de años se realiza otra separación de masas terrestres y la expansión de los mares continentales. Hace 600 millones de años llegó la comisión de portadores de vida por primera vez, pero se devolvieron. Y hace 550 millones de años retornó la comisión anterior, y entonces ya hace 500 millones de años aparece la primera célula y luego la vida vegetal marina. En los siguientes 50 millones de años, la vida marina primitiva bien establecida en Urantia. Entonces quería leerle eso porque tengo un listado de todo eso que ha sucedido y los años y el tiempo que ha durado la evolución de la Tierra. Es un trabajo que hicimos con mi esposa
año tras año, y todo es extraído del libro de Urantia. Pero entonces quería leerle eso a Tatiana para que comprenda eso. Y por otro lado, para terminar, el planeta lo que tiene es una gran cantidad de elementos químicos que conocemos en el planeta, y que a partir de esos elementos químicos que todos hemos sabido que se han venido desarrollando y descubriendo muchos otros que han enriquecido la tabla periódica de los elementos químicos, a partir de eso surge la vida. Pero no quiere decir que sean los únicos elementos químicos que existen en nuestro universo local. Hay planetas donde hay más o menos elementos químicos que acá. Y de ahí depende también que surja la vida en esos otros planetas, las diversas clases de vida que hay, que nosotros sabemos que es muy variada, ¿cierto? Nosotros somos un tipo de seres respiradores, habrá planetas donde no hay seres respiradores, y seres con 2 cerebros, con 3 cerebros, etcétera, o con un solo cerebro. Todo eso lo hemos encontrado en el libro, esto para aclararle a Tatiana. Muchas gracias. Ángel, estás muteada. No, claro, me muteé, Jairito, no, tienes la palabra, qué pena. Estamos pendientes de ti. Bien, 3 cositas. Ojalá y Pablo nos pueda conseguir esas citas que hablan sobre los mundos del Hijo. Bien, los reveladores, tal como lo dijo Marcelino, no indican que esas esferas estén deshabitadas, solo que son habitadas por superespíritus, un tipo de ser superior a lo que nosotros conocemos como espíritu. Esos seres no tienen personalidad. Hay espíritus que no tienen personalidad, espíritus prepersonales, hay espíritus personales, hay diferentes tipos de espíritus, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y un dato curioso, no todas las 21 esferas son de vida sagrada. Eso es lo que yo he podido entender. Recordemos que los títulos del libro de Urantia no fueron dados por los reveladores. Los títulos los hizo Bill Sadler. Y bueno, los hizo a su manera. No sabemos más que él, indudablemente. Pero cuando comenzamos a leer las 7 esferas del Padre, no son las 7 esferas sagradas. Así, los reveladores no se refieren a ellas como las 7 esferas sagradas, sino como las 7 esferas de la vida sagrada. Cuando se refiere a los mundos del Hijo, le llama esferas sagradas o esferas luminosas. Para mi concepto, las esferas del Padre, el nombre correcto sería las 7 esferas de la vida sagrada. Es lo que yo he podido entender. Adelante, Pablito, gracias. No, te puse la cita porque me dijiste que si la podía encontrar y te la puse ahí. Ay, ok, bueno, pero adelante, que todavía has pedido la palabra. No, Ricardo ¿para qué? había pedido la palabra. Ricardo fue el que la No, pidió. pero Yo para puse la terminar de cita comentar la siguiendo tus pregunta. órdenes. Bueno, perdón, entonces, gracias, Pablito. Allí está la cita, entonces son espíritus impersonales. Sí los hay, sí hay seres allí en los mundos del Hijo. Era para completar eso. Gracias, Pablito. Déjame bajar la mano. Ricardo Mejía, adelante. Bueno, sí, gracias. Con todo lo que has dicho, pues sí queda bastante clara la cuestión, pero sin embargo, yo he leído que los planetas, los sistemas, las constelaciones, etcétera, en su momento, todos van a llegar a la etapa de luz y vida. Entonces me queda la inquietud, y para hacerlo concreto, Urante como tal, como planeta, cuando dice que va a llegar a luz y vida, ¿de qué se trata y cómo será eso? Pues, por las cosas que se están hablando, ¿verdad? Eso queda fuera de. ¿verdad? ¿Quién le responde a Ricardo brevemente? Marcelino.
Estimado Ricardo, le voy a agradecer que por favor repita la pregunta porque no le escuché bien y disculpe. No, decía que Perdón, Marcelino. Perdóname, Ricardo. Jairo, ¿tú le oíste bien? Sí, sí. Qué pena, tú puedes Adelante, dar Jairo. respuesta entonces y Marcelino se entera de lo que él preguntó. Ok. ¿Qué características tendrán los planetas de habitación mortal, cualquier planeta como Urantia? En la etapa de luz y vida, pues eso no ha sido revelado. Los reveladores nos dicen que en las etapas de luz y vida se estabilizan los circuitos de energía que pasan cerca de los mundos. Nos dicen, por ejemplo, es posible que el planeta, cuando esté en luz y vida, ya no necesite la energía solar, sino que de alguna manera las corrientes del espacio, las corrientes del sistema de Satania, operarán para que ese planeta produzca su propia iluminación. ¿Cómo serán las características físicas? No lo sabemos. Las características de los individuos comenzarán a vivir más de 500 años. Se irá acabando el mal y el pecado, la delincuencia será menor, se trabajará menos tiempo, habrá unidad política, económica y social. Esas son las condiciones sociales, las que tienen que ver con los seres humanos. Pero en cuanto a las características físicas, solo podemos especular, o por lo menos así lo he entendido yo. Gracias. Gracias a ti, Jairo. Marcelino. Gracias, Angelita. Estimado Jairo, referente a lo del hijo, otra cita adicional a la que colocó Pablo es la del documento 30, las personalidades del gran universo. Dice en la página 333, dice punto 6, seres superpersonales. Dice, hay vastas huestes de seres de origen divino distintos a los seres personales cuyos servicios son múltiples en el universo de los universos. Algunos de estos seres superpersonales residen en los mundos del paraíso del Hijo Eterno. Otros, como los representantes superpersonales del Hijo Eterno, se encuentran en otros lugares. En su mayor parte no se los menciona en estas narrativas y sería totalmente inútil intentar describirlos a las criaturas personales. Eso sería otra cita. Y en cuanto a esto, y gracias Jairo por esa respuesta acertada, quería agregar a lo de nuestro hermano Ricardo, que sí hay algunos datos, por ejemplo, en el hecho de que la ciencia está tan avanzada ya en esos mundos que pueden influir incluso en ciertos aspectos para un control mayor de la naturaleza. Dicen que en las primeras etapas de luz y vida, un ser humano llega a una edad promedio de 500 años. Dice que se trabaja una sola hora diaria para la manutención. Todas las demás horas quedan para la capacitación intelectual, espiritual, recreación, descanso, etc. Y dice que la delincuencia casi tiende a cero y la enfermedad casi tiende a cero. La mayoría de las personas mueren de vejez y cuando no mueren, entonces es porque en muchos casos se fusionan con el ajustador y son trasladadas. De manera pues de que un mundo en luz y vida, esos son los aspectos que de alguna manera se pueden expresar y nos damos cuenta que Urantia va hacia luz y vida porque los reveladores confirman eso, pero no va a ser mañana, no va a ser mañana. Va a pasar un tiempo relativamente grande. Eso quería. Gracias, Angelita. No, a ti, Marcelino. Bueno, ¿alguien más va a preguntar? ¿Alguien más va a aportar? Veo manitos o Wilson sigue adelante. Angelita, yo tengo otra preguntita, si no es mucha molestia. Ay, linda, aquí no molestan las preguntas, aquí estamos sedientos de preguntas, dale. Quiero preguntarles, bueno, tengo dos preguntas. Quiero preguntar si entonces con todo esto de la evolución, el progreso, todas estas, como los indígenas, todas estas tribus tienden entonces a desaparecer. Pues en estos momentos todo el mundo anda cuidando a los indígenas porque
pues se están acabando, entonces me surge esa pregunta. Y la otra pregunta que tengo es, allá en la Moroncia, ¿quiénes, los serafines son también los que nos transportan entre mundo y mundo, entre el primero y el Jerusalén y segundo? O sea, yo sé que podemos visitarlos, pero ¿cómo nos transportamos? Eso es todo por ahora. Gracias. Gracias, mi Tatiana. Antes de que te vayan a dar respuesta, le damos la bienvenida a Javier Centeno y a Octavio Siller, que no lo había visto, a Seth Alegre, o sea, Jefferson. Gracias. Y a nuestra Marinette, que nos falta, Gracias. divina, con mucho gusto. Buenas noches a todos, cariñosos saludos. Buenas noches. ¿Quién le va a responder a Tatiana? Tin Marín de Dos Pingüe, Cucaramaca, Marcelino fue. Sí, estimada Tatiana, en cuanto a los transportes, usted sabe que nosotros tenemos aquí ciertas capacidades para transportarnos, como decimos en Venezuela, en el 11, es decir, a pie. Y por supuesto tenemos algunos otros medios de transporte. En el caso de avanzar, ya vamos teniendo más capacidades de ciertas velocidades y además de velocidades, más capacidad para ir a lugares más lejanos. Pero siempre seremos transportados a través de seres como los serafines de transporte de mundo en mundo. Ahora, a veces no hay suficiente capacidad por la distancia, entonces se utilizan algunos otros medios de transporte y en vista de eso, por ejemplo, un serafín no es posible que nos transporte desde Ubersa, que es la capital o el centro de nuestra galaxia Vía Láctea o el superuniverso de Orbontón. No es posible que se nos transporte al séptimo circuito de Abona por parte de un serafín, porque no tiene esa capacidad por la distancia y quizás otras razones. Entonces es un seconafín de transporte, y así pasa también con el hecho de estar en el caso del universo central y todo lo que tiene que ver con la creación central, se utilizan los supernafines de transporte. Cuando uno llega al paraíso y se hace ya perfecto, como el Padre es perfecto en el sentido de que ha llegado a los límites de lo que se requiere en avance del tiempo y el espacio, entonces ya uno puede transportarse solo. Pero no obstante, ese transporte, a pesar de que pueda uno transportarse de mundo en mundo, no va a ser quizás una velocidad tan grande y una capacidad tan grande, porque creo que un consejero divino, hijo de la Trinidad, que cooperó con la revelación urantiana, dice él, yo tengo capacidad de transporte, pero aún así tardé desde Ubersa, el centro de la Vía Láctea, hasta acá, hasta Urantia, 109 días y algo más, no recuerdo el algo más, utilizando otros medios de transporte de ayuda, pues utilizando la ayuda de otros medios de transporte. En todo caso, vamos a tener ciertas velocidades, pero nunca esa velocidad astronómica impresionante de, por ejemplo, un mensajero solitario. Un mensajero solitario llega a tener una velocidad de más de 5 veces la velocidad de la luz. Más de 5 millones de veces la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, y multiplicado eso por unos 5 millones de veces, imagínense usted la astronómica velocidad de un mensajero solitario. Quería eso compartirle, estimada Tatiana. Marcelino, Tatiana, es otra pregunta con respecto a los indígenas. ¿Estás muteado? Gracias, Angelita. En cuanto a los indígenas, no olvidemos que todo lo que tiene tendencia primitiva va a ser ligado con las demás razas, porque las razas se ligan precisamente para eso. En el caso de Urantia tenemos el problema de que no tenemos la descendencia que se anhelaba de Adán y Eva por la rebelión, por la caída de Adán y Eva, y en ese sentido pues va a tardar probablemente un tiempo más para el avance de la raza. Pero cuando existe el Adán y la Eva, pues el tiempo es menor. Eso es lo que yo creo, de acuerdo a lo que nos dan a entender los reveladores. Todo lo que tiene que ver con la herencia y todo lo que tiene que ver con la genética va avanzando por esa combinación, esa liga. De manera pues que las razas primitivas tendrán que ser ligadas, y al ser ligadas van avanzando,
y dejan de ser tan atrasadas hasta que se obtenga una raza mezclada para toda la humanidad, que no se define la cuál raza es, simplemente una mezcla que de alguna manera va avanzando hasta que llegue a avances elevados. De manera que cuando el mundo esté ya cercano a luz y vida, entonces será no solo una raza mezclada avanzada, sino también un solo lenguaje, un solo gobierno, probablemente un solo idioma, y se tiende a una sola religión, que de alguna manera es una cosa difícil, pero de alguna forma se tiende a eso. Eso es el proceso y bueno, para eso estamos cooperando en lo que estamos haciendo en este momento y lo que seguimos haciendo, además de lo que hemos hecho en nuestra etapa de vida pasada. Gracias, Marcelino. Jairo, adelante. Sí, gracias. Buenas noches nuevamente. Muy rápido. Con respecto al transporte seráfico, les recomiendo ver en mi canal de YouTube llamado Jairo Miranda Urantia un video precisamente llamado el transporte seráfico. Y en cuanto a la primera pregunta sobre las razas, como bien lo dice Marcelino, el avance no implica la eliminación ni de razas ni de individuos en este caso. En este caso implica una mezcla. Las razas al final se mezclarán todas en una sola. Esa será la raza que predominará en las épocas de luz y vida. Muchas gracias. A ti, Jairo. Nos encantaría saludar a la personita que está detrás del iPhone de Sofía. Estás muteada. No te oímos, pero bienvenida. Estás con el micrófono cerrado. Bueno. Ya, ahora sí, ¿me oís? Sí, sí, ya te oímos. Mi esposo y yo estamos interesados mucho en Urantia, pero somos principiantes, apenas estamos empezando a leer el libro. Entonces, por eso maravilloso. Llegaste al grupo que era, ¿cuál es tu nombre? Sofía Lemetre. Sofía. Y mi esposo Julio Díaz, él es tío de Ivonne Díaz. Ah, de Ivonne, qué bien. Hace rato que no vemos a Ivonne. A propósito, me la regañas, por favor. Sí, ella fue la que me mandó el enlace para poderme meter. Ella está muy ocupada. Me imagino. No, Sofía, ¿y tu esposo, perdón el nombre? Julio. Julio Díaz. Bienvenidos a este grupo. Llegaron donde era. Este es grupo para principiantes. Tratamos de llevar por ese lineamiento. Así que si están empezando a leer el libro de Urantia, ustedes desde preguntar, ¿existe Dios? ¿Quién es Dios? Cualquier pregunta básica, bien puede hacerla. No se vayan en ningún momento a negar esa oportunidad de preguntar y de saber que aquí tenemos unos excelentes facilitadores. Y todos los que estamos acá, nos encanta repasar. Los que ya sabemos, los que saben más, los que sabemos menos, siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Así que Sofía y Julio, si tienen en este momento alguna pregunta, alguna inquietud, es la oportunidad de que la hagan. Así que adelante, por más básica que crean que sea, adelante. ¿Tienen alguna pregunta? No, por el momento solamente darle las gracias por estas enseñanzas que estamos recibiendo y de corazón le decimos que estamos muy felices de poder aprender sobre todo este libro que es maravilloso, hasta la forma en que lo he leído durante toda la pandemia, y que fue un regalo que me hizo mi hermano que se llamaba José Fernando Díaz, y él estuvo bastante conectado con ustedes, y fue el regalo tal vez de despedida para irse al otro mundo en su viaje ya hacia el paraíso, como decimos nosotros. Y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de aprender un poco más de ustedes. Pues no, a ustedes muchas gracias por llegar. Si quieren que les esté llegando la invitación, me pueden poner por favor el contacto allí y cualquiera de nosotros los incluimos en el chat para que les llegue las veces que nos reunimos, que los lunes les llega un número de una sala de 6 a 8 de la... Ustedes están en Colombia, ¿verdad? Sí, estamos en Cartagena, Colombia. Estamos en Cartagena, pero
Pronto viajamos a Estados Unidos y vamos a estar unos días allá, casi un mes. Entonces nos estaríamos un poquito desconectados, pero al regreso volveremos a estar con ustedes. Vamos a estar todo este mes, hasta mediados de este mes, con ustedes, escuchándolos hasta donde sea posible. Bueno, entonces mire, mándenme su contacto, si lo quieren poner aquí abajo, hay una cosa que dice chat, ahí en el chat ponen el número de celular, nosotros los incluimos y les participo que aquí tenemos gente de España, que en este momento es madrugada y sin embargo nos está acompañando. Tenemos gente de Estados Unidos como Tatiana, o sea que no es, no señor, eso de que voy a estar desconectado porque estoy en Estados Unidos, no, hoy en día, hoy en día eso ya no es excusa. Claro que sí. Yo he intentado leer el libro y he empezado, pero me parece tan difícil de entender, o sea, no he podido como cogerle no entiendo mucho del universo y tanta cosa, se me ha complicado mucho. Sofía, mira que vas a entrar en el momento perfecto, porque estamos iniciando la vida de Jesús, es la cuarta parte del libro, y es la parte más hermosa, donde todos nos enganchamos por ahí para hacer la lectura del libro. Entonces, estás mejor dicho, entraron en el momento especial que es. O sea que me recomienda que empiece por la vida de Jesús. Para que no se te haga difícil el libro. Sí, eso también me había dado cuenta. Me encanta la vida de Jesús, muy detallada, porque yo también leo la Biblia mucho. Y si amas a Jesús como católica, como cristiana, aquí te vas a enamorar mucho más de él. Así es, gracias. Bueno, Marinet, cuéntanos que nos vas a participar. Mire, Marinet está en España y véala ahí toda disciplinada. Marinet, adelante. Yo quería preguntarles a esta pareja que si lo han conocido el libro durante la pandemia, seguro que han podido leer una barbaridad, porque ¿cuánto tiempo han estado metidos en casa? Por pedacito. ¿Puedo contestar? Sí. La verdad es que sí. Es por saber cuánto tiempo estuvieron allá, porque aquí estuvimos 2 meses. No, aquí también. Bueno, aquí ya llevamos casi todo el año y ha sido mi pasatiempo favorito. Entonces me he podido leer casi todo el libro. Me falta de la cuarta parte, o sea, la última parte de Jesús, y estoy ahorita en la parte de Lázaro, que me parece muy, muy bonita. Caray, vaya, o sea, pasada. Julio y Sofía han leído el libro Durante, hasta ahora no han entendido nada. Todos estamos igual. Al principio no entiende, así que no se preocupen. Claudio Fernández, que está en Argentina, nos iba a participar de algo. Ibas a hablar cuando fuiste interrumpido. Adelante, Claudio. No, quería decirte que la hermanita de España se llama Maricé. Marinet es la hermana de Pablito. Ay, vio, ¿sí ve? Maricé, ¿me perdonas? Sí, ya, perdona. No pasa nada. Ya te corrigió también Tatiana, creo. No sé, alguien por ahí. No pasa nada. Gracias, mi Maricé, por perdonarme. Pablo, adelante. Yo solamente quería darles la bienvenida y recordarles algo interesante. Cuando uno lee el libro Urantia, pues acaban de decir que ya leyeron las primeras 3 partes, pareciese a simple vista de que no se entienden las cosas, ¿sí? Pero no es cierto. Los reveladores conocen la mente humana mucho más que nosotros mismos, ¿no? Entonces eso va generando unos pequeños cambios en los conceptos de la mente que son muy sutiles. Y cuando lleguen ahorita a esta parte 4, que como dijo Wilson, se está empezando y ustedes la van a empezar a leer, van a notar cómo esos cambios van a incidir en la significación de la vida tan inspiradora y tan bonita de Jesús. Y cuando vuelvan a iniciar una lectura, ya van a notar esos cambios de manera más consciente. Así que los aliento a que sigan adelante, no se desanimen. Qué bueno que entraron al grupo y que esperamos que sigan compartiendo con todos nosotros. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. La última vez te escuché, me pareció maravillosa tu forma de interpretar la escritura de Urantia, y como venezolano que eres, muy cerca de nosotros aquí de Cartagena, están las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, vuelvo y los incito a que pongan su contacto, su número de celular, porque las salas de lunes son diferentes a la sala de martes, miércoles, ¿sí? Entonces, para poderles enviar siempre la invitación, y ya ustedes deciden si entran o no, pero sí necesito el número de un contacto, sea el tuyo o el de Sofía. Entonces, quedo pendiente. Gracias. Muchísimas gracias, Negrita. Aquí abajo dice chat. Ahí en el chat, abajo, 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 hay una cosita que dice chat. Pichan ahí el mouse y ahí me pueden poner el número de contacto. ¿Listo? Bueno. Marcelino, adelante. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para Sofía y su esposo. No recuerdo el nombre, no sé si el del esposo. Julio. Julio, estimado Julio. Y también un abrazo para Mario, Javier, Jefferson, que nos están, llegaron posteriormente. Gracias, Marcelino. Estimado Julio, a lo mejor me equivoco, puede que me equivoque, pero por el acento me parece que Sofía es venezolana, pero a lo mejor me equivoco. Cartagenera. Ah, cartagenera. El acento me pareció venezolano. Bueno, mire, sí, efectivamente no hay aspecto que produzca un mayor impulso que la vida de Jesús. En el caso, por ejemplo, mío, ese fue el gancho que hizo posible que yo pues dejara todo a partir de enero 2001 y recorriera mi país completo para llevar este mensaje. Es algo enormemente inspirador, con todo el gran respeto que merece la Biblia, el Nuevo Testamento, el cual leí meditadamente en 10 años. El libro Durantia lo leí en 14 meses y medio. Por cierto, estaba afectado de salud, una operación, pero lo leí en esa época. Y no hay nada que me haya impactado tanto que la vida y las enseñanzas de Jesús, y eso tomé pues la decisión de ese servicio, lo cual nunca hubiera tomado con la pura Biblia, que ya la compartía unos 20 años antes, unos 17, vamos a decir casi 18 años antes de conocer a Urantia. De manera que, estimado Julio y estimada Sofía, nos alegra mucho que esté con nosotros, pero no solamente nos alegra el que esté con nosotros, sino ese entusiasmo y esa motivación que tienen ustedes con esta revelación. Esta revelación, cuando uno se dispone a la triple presencia divina y a su equipo celeste que nos acompaña, le cambia la vida a uno, le transforma la vida en una vida de nuevo nacimiento espiritual y en una vida de servicio tal como uno lo sienta. Y tengan la seguridad que la triple presencia y sus ángeles le van a dar toda esa capacitación que, con la ayuda de algunos de nosotros que podamos aportarle algo, van a darle no solo un entendimiento, sino un grado mayor de felicidad, de esperanza, de consuelo y una gran certeza de lo que vamos a experimentar luego de este mundo. De manera pues que reciban un abrazo por parte del grupo y este pequeño servidor muy fraterno, y que de verdad las bendiciones se les sean cada vez más multiplicadas a ustedes y a su familia. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por sus palabras, y estaremos muy atentos a esas bellas enseñanzas que ustedes con su gran experiencia nos pueden dar a conocer. Bueno, con mucho amor. Antes de que Wilson continúe, le damos la bienvenida a Mario Aníbal Ferreira, Javier Centeno y a Lucía, que entraron hace poco. Bienvenidos. Gracias, gracias. Traté de agrandar la letra lo más que pude para que nuestro querido hermano pueda leer. Adelante. Y para que esté seguro en que estoy, perdón, Wilson, ¿quieres meter en contexto a la parejita en el documento? Estamos haciendo el documento 120, que es el otorgamiento, las admoniciones que le hace Emanuel a Micael antes de emprender su viaje a la Tierra, y está en el documento 120. ¿Qué más le puedo decir? No, está muy bien. Entonces, dentro de las admoniciones le estaba hablando Emanuel a Micael de Nevedón, que ya se iba a auto-otorgar acá en la tierra. Entonces le dice:
y para que estés seguro en que estoy autorizado para realizar todo lo que te estoy prometiendo, a sabiendas de que soy yo mismo la afirmación de todo el paraíso para el fiel cumplimiento de mi palabra, te anuncio que me acaban de comunicar un mandato de los ancianos de los días en Ubersa que prevendrá todo peligro espiritual en Nevadón durante todo el periodo de tu auto-otorgamiento voluntario. Desde el momento en que voluntariamente dejes de estar consciente en el instante inicial de tu encarnación mortal, hasta el momento en que regreses a nuestro seno en calidad de soberano supremo e incondicional de este universo, de tu propia creación y organización, nada grave podrá ocurrir en todo Nevadón. En este interín de tu encarnación, tengo en mis manos el mandato de los ancianos de los días que aseguran no cualificadamente la destrucción instantánea y automática de todo ser rebelde o instigador de insurrecciones en el universo de Nevadón durante tu ausencia en este auto-otorgamiento. Hermano mío, ten por seguro que gracias a la autoridad del paraíso inherente en mi presencia y reforzada por el mandato judicial de Ubersa, tu universo y todas tus criaturas leales están a salvo durante el periodo de tu auto-otorgamiento. Puedes emprender tu misión con un pensamiento único: la revelación más amplia de nuestro Padre a los seres inteligentes de tu universo. Como en cada uno de tus auto-otorgamientos anteriores, quiero recordarte que ejerceré la jurisdicción de tu universo en calidad de hermano y fideicomisario. La autoridad y el poder que yo ejerza serán exclusivamente en tu nombre. Actuaré como lo haría nuestro Padre del Paraíso y de acuerdo con tu solicitud explícita de que actúe así en tu nombre. Y siendo esta la situación, toda esta autoridad delegada en mí será nuevamente tuya en cualquier momento en que decidas reclamar nuevamente tu autoridad universal. Tu encarnación es total y enteramente voluntaria. Como mortal encarnado en el reino no tendrás dotes celestiales, pero tu poder que has dejado puede ser nuevamente tuyo al instante en cuanto decidas reasumir tu autoridad universal. Recuerda que si eliges reasumir tu poder y autoridad, lo harás por razones enteramente personales, puesto que yo soy la promesa viviente y suprema, cuya presencia y compromiso garantizan la administración segura de tu universo según la voluntad de nuestro Padre. Durante tu ausencia de Salvington, debido a tu auto-otorgamiento, no hay posibilidades de que se produzca una rebelión, como ocurriera ya 3 veces en el pasado en Nevadón. Para el periodo correspondiente a tu auto-otorgamiento urantiano, los ancianos de los días han decretado que toda rebelión en Nevadón contendrá la semilla de su propia destrucción automática. Bueno. No hay preguntas. Yo quiero hacer una pregunta a Marcelino, a Jairo, a Pablo, si está Pablo. Y es la siguiente. La rebelión de Lucifer ocurrió 300.000 años atrás. 200.000 años atrás. Gracias, Marcelino. Y cuando Jesucristo estuvo en el Monte Hermón, estaba Caligastia, Satanás y Lucifer. Estos seres, digamos, rebeldes, duraron 200.000 años sueltos. Esta semana estaba leyendo que la cantidad de seres que influenciaron fue muchísima, inclusive hasta las guarderías, influenciaron hasta los bebés que estaban en las guarderías, y fue mucha la cantidad que influenciaron.
mas no influenciaron a los mortales ascendentes que estaban bajo la custodia de los Melquisedec. ¿Por qué tanto tiempo sueltos? ¿Por qué 200.000 años sueltos? No o sea, sabiendo tanto daño que hicieron. La misericordia. Jairo, adelante. Jairo, adelante. Gracias, muchas gracias. Me quedé pensando, al igual que Wilson, dos cositas. ¿Te congelaste, Jairillo? Bueno, ahora retomamos con Jairo. Continuemos con Claudio. Bueno, mi modo de ver las cosas, Wilson, pero me imagino que tiene mucho que ver con todo lo que es el cosmos y los tiempos que se toman los seres divinos en hacer las cosas. Hace un rato, Osvaldo contaba cuando vinieron los portadores de vida, primero hace 2 millones de años, aparentemente no estaba en condiciones el planeta para sembrarlo, y vinieron luego de 500.000 años, ¿sí? O sea, a volver a hacer el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, o sea, para los seres que son infinitos o inmortales, o sea, 200.000 años es poco tiempo. Para nosotros es una barbaridad. Para nosotros es ¿por qué tanto? Pero realmente yo me imagino que los tiempos que tienen los seres inmortales son totalmente distintos a los que manejamos nosotros. Y supongo que esa es la razón por la cual 200.000 años todavía estamos esperando que se resuelva todavía en el caso de Caligastia la rebelión. Eso es mi opinión. Gracias. Gracias a ti, Claudio. Marcelino, ¿damos respuesta, le da respuesta a Wilson o le damos nuevamente la palabra a Jairo que lo sacó el sistema? ¿A Jairo? Bueno, señor. Jairo, entonces adelante. Gracias, Angelita. Sí, dos cosas. Normalmente, para que extinga un ser, sea un mortal o un ángel, o un ser espiritual, tiene que producirse un juicio. Ese juicio se inicia en el lugar donde se ha cometido la falta y necesariamente termina en los tribunales del superuniverso donde se esté cometiendo ese acto. Pero observen este caso especial. Cuando nuestro Creador estaba en misión de donación o de auto-otorgamiento, supongo, yo lo interpreto así, se hizo una excepción a esta regla. Y cualquier ser que promoviese una rebelión sería borrado del libro de la vida ipso facto, de una vez. No habrá juicio. Así entendí estos 3 párrafos donde se habla de ese aspecto. No habrá juicio. La destrucción, la aniquilación del ser, no de la personalidad. La personalidad no se aniquila, no se destruye. La destrucción del ser como individuo es instantánea, no procede en juicio. Es lo que se llama podría llamarse una ejecución sumaria, una ejecución sin tribunal. Era lo que les quería decir al respecto. Otro aspecto importante que podría pasar desapercibido es que Gabriel está hablando de la soberanía plena. Y es que la autoridad de los hijos creadores pasa por 7 etapas. La 4ª etapa es la soberanía suprema,
y se adquiere en el momento en que ese hijo creador realiza su séptima donación o su séptimo auto-otorgamiento, lo realiza positivamente, exitosamente. Luego siguen otros grados de soberanía. No es lo mismo la soberanía antes del séptimo otorgamiento, porque esa soberanía es en nombre del Padre y por autorización de la Trinidad. Pero luego del séptimo otorgamiento, el Hijo Creador ejerce su soberanía plena de sí mismo y por sí mismo, fundamentado en esa gran experiencia que ha obtenido a través de los 7 auto-otorgamientos. Para Wilson, ¿por qué la rebelión se extendió tanto? ¿Por qué se permitió que siguiera avanzando? Bueno, oí en el chat que alguien dijo misericordia, sí, parte de esa misericordia. Recuerden que nuestro Hijo Creador, uno de los atributos espirituales resaltantes en la naturaleza de nuestro Hijo Creador es su misericordia. Posiblemente, entre otras razones, esa sea una de ellas por las cuales se prolongó el encarcelamiento de estos rebeldes. Es mi conjetura. Gracias. Buenas noches. Gracias, Jairo. Marcelino. Gracias, Angelita. Bueno, mire, estimado Wilson, de verdad que la base fundamental de la demora es la misericordia, es decir, la sabiduría precisamente que tiene la divinidad para dar el máximo tiempo posible a que el ser pueda arrepentirse o que tome su decisión final de autodestruirse, de ir contra la voluntad del Padre, que sería la autodestrucción. Dicen los reveladores que los ancianos de los días rehúsan emitir un juicio de aniquilación antes de que la personalidad no se le hayan agotado los valores espirituales. Por eso yo comento a veces que ese brillo de Lucifer y de cualquier otro de estos seres va disminuyendo en la medida de que se van identificando y perseveran en la iniquidad o en la maldad. Entonces, en ese sentido, pudiera llegar el brillo a cero. Y también ellos dicen que hasta que el mismo malhechor o el mismo ser no acepte su autodestrucción, no decida que, bueno, acepte que él merece eso, ellos se abstienen. De manera pues de que es la demora fundamentalmente basada en la misericordia infinita, porque la misericordia es lo máximo, en mi opinión, de esa bondad del Padre que incluso frena la justicia. La justicia puede decir ya, y si la misericordia ve posibilidades, frena un poco y espera un poco para que esa aniquilación se demore. Hay un pasaje, hay un párrafo del documento 54 referente a eso, que dice en la página 618 lo siguiente, quiero compartirlo, dice: el tiempo aún en un universo temporal es relativo. Si un mortal, ellos ponen este ejemplo por el por qué tanto tiempo demora para el juicio de la rebelión, dice: si un mortal de Urantia, de una vida de longitud promedio, cometiese un crimen que precipitara un pandemonio mundial, y si se le arrestara, se le llevara ante los tribunales, se le juzgara y se le ejecutara, o sea, se le matara, pues, o se le quitara la vida, a los 2 o 3 días de cometer el crimen, ¿os parecería a vosotros mucho tiempo? Y sin embargo, eso se acercaría más comparativamente a la duración de la vida de Lucifer, aun si su juicio ya iniciado no se completara en 100.000 años urantianos. Es decir, si su juicio ya iniciado, que hace 200.000 años se inició esta rebelión, y que ya el juicio se le inició en la época de las revelaciones, pudiera durar 100.000 años más, o sea, 300.000 años en total, dice acá. Continúa el párrafo, dice: el valor relativo del periodo de tiempo desde el punto de vista de Ubersa, la capital del superuniverso nuestro,
en donde la causa está pendiente, podría ilustrarse diciendo que el crimen de Lucifer fue llevado a los tribunales dentro de 2 segundos y medio de haberlo cometido. Desde el punto de vista del paraíso, el juicio es simultáneo al acto, es decir, toman en cuenta el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Es un tiempo en Urantia, otro tiempo en el universo local, etcétera, hasta el paraíso. El paraíso solamente ha transcurrido 200 días. Yo le traté de aplicarle la matemática de acá, la ingeniería, y logré con este párrafo sacar la edad de Lucifer, ¿no? Y me dio, chequeado por 2 métodos, me dio más de 3.000 millones de años tiene Lucifer. Un poco más de 3.000 millones de años de edad de haber sido creado, de acuerdo a los datos que me dan acá por algunas relaciones matemáticas que hice y lo comprobé. De manera que quería compartir eso y completando lo que dice Jairo, cuando el Hijo Creador llegó a la soberanía máxima con sus 7 autootorgamientos, pidió autorización a los ancianos de los días y fue cuando se comenzaron a meter, a encarcelar a todos estos líderes. Y para la aclaración de Wilson, no estuvo presente Satanás en el Monte Hermón, perdón, Lucifer en el Monte Hermón, estuvo Satanás representando a Lucifer y también estuvo Caligastia. Satanás, Lucifer en ese momento no estuvo presente, pero sí estuvo Satanás. Y el libro dice que en la página 610 dice que sigue libre en Urantia Caligastia. Hay algunos líderes urantianos que piensan que también está Daligastia libre, pero ahí pues menciona a Caligastia. Eso quería compartir, estimada Angelita. Gracias, Marcelino. Antes de darle la palabra a Octavio, Tatiana nos puso una pregunta ya hace mucho rato. Entonces, permíteme, Octavio, yo pregunto acá. Antonio, perdón, Tatiana no, Antonio. Antonio nos pregunta, ¿qué significa cuando dice no cualificadamente? En el texto en que leímos, yo creo que erré porque dije que el que estaba hablando era Emanuel, y Jairo dice que es Gabriel. Ahí dice no cualificadamente en ese texto. Entonces Antonio pregunta que qué significa no cualificadamente. Pero mi punto de vista, Angelita, cualquier otro punto de vista es sumamente valioso, es que todo lo que es actual tiene cualidades, cuando son personalidades, por supuesto. Tiene cualidades, es actual, y todo aquello que es potencial está por surgir cualidades, y entonces en ese caso es que no solamente es actual, sino también es potencial, es decir, está en ese proceso de la potencialidad, es decir, van a surgir en un futuro estas personalidades y estas cualidades. Entonces, cuando dicen no cualificadamente, en mi punto de vista o en mi opinión, se abarca la parte potencial, no solamente lo actual, lo existente. Ok. Antonio, espero que hayas entendido porque en el texto, o sea, que le apliques este conocimiento que nos acaba de dar Marcelino al texto. Disculpa, Angelita, Sí, adelante, quisiera opinar sobre la pregunta de Antonio para, no sé si con eso se cierra. En el contexto en el cual aparece esta expresión, yo la interpreto como sin demora. Lo cualificado es lo que está fraccionado, lo que está dividido, lo que está diferenciado. Y de acuerdo a lo que nos expresan los reveladores, yo lo interpretaría como sin demora, sin dilaciones, de una vez. De todas formas, es interesante buscar la versión en inglés, a ver qué término utilizan allí, para ver si es que hay algo, se cambió algo en la edición. Era lo que quería agregar y me disculpa Octavio y Ricardo. Gracias. Angelita, antes de, para aclarar por qué hice el comentario de Lucifer y Satanás, me das permiso, voy a leerle a Marcelino. Es el documento 53, página 609.8. El primero dice, el Hijo del Hombre en Urantia, dice, Lucifer y Satanás deambularon libremente por el sistema de Satania
hasta que se completó la misión de auto-otorgamiento de Micael en Urantia. Estuvieron juntos en vuestro mundo por última vez en el momento de su ataque combinado contra el Hijo del Hombre. Por eso hice la mención de Lucifer, Satanás y Caligato. Sí, sí, Wilson, efectivamente Lucifer viajó y en varias oportunidades y atacaron en unión, en unidad. Probablemente pudiera haber estado también Belcebú, es probable, no se menciona, pero pudo haber estado. En todo caso, lo que sí detallan ellos que en el momento del Monte Hermón hubo el emisario por parte de Lucifer, fue Satanás, pero sí estuvo acá y viajó precisamente para eso. Así es que es confirmado por los reveladores lo que acaba usted de leer, estimado hermano. Yo voy a pedirte un favor, Wilson, si puedes poner, porque Antonio no entendió, y la idea es que todos entendamos, ¿cierto? Si puedes volver a poner el último texto, donde dice no cualificadamente, para coger el contexto del texto y poderlo explicar, porque solo se explicó la palabra cualificadamente. ¿Dónde está? Ayúdame. ¿Dónde está? ¿En qué momento voy a reclamar nuevamente tu autoridad? ¿Estará en el anterior? Bueno, en el anterior. Perdón. Ok. Aquí. Entonces, por favor, si podemos, si hay algún facilitador puede explicar bien el texto. Dice, en este interín de tu encarnación, tengo en mis manos el mandato de los ancianos de los días, que aseguran no cualificadamente la destrucción instantánea y automática de todo ser rebelde o instigador de insurrecciones en el universo de Nevadón durante tu ausencia en este autootorgamiento. Entonces, Jairo Marcelino, por favor, si ya le pueden dar el sentido en este texto a la palabra no cualificadamente. Sin razones, pienso yo. Sin demora. Excelente. Concuerdo con Ricardo, sin dilaciones, sin demoras. Lo que pasa es que nosotros normalmente asociamos el término cualificado y no cualificado con los absolutos para indicar que uno está sin división, sin identificación, sin parcelamiento, y el otro sí, que sería el absoluto de deidad. Pero recordemos que los reveladores nos dicen que ellos tienen que utilizar la misma palabra en diferentes contextos porque nuestro lenguaje es bastante limitado. Por eso coincido con la apreciación de Ricardo. Allí diría que aseguran sin demoras la destrucción instantánea y automática. Parece redundante, pero es el significado o es la forma como yo lo interpreto. Gracias. Sí, Claro, claro. Antonio, además de esto, Angelita, disculpe, además de esto, entonces el hecho de que no se tomará en cuenta ningún tipo de aspecto de la intención o no intención, simplemente ocurre el desacato, la desobediencia, independientemente de los motivos que puedan haber en la mente de ellos o no, es una destrucción automática sin tomar en cuenta nada, porque es una advertencia que se le dio. O sea, no toman en cuenta ningún tipo de aspecto, simplemente es una destrucción porque se advirtió eso que se da automáticamente. De manera pues que muy interesante este aspecto, Angelita. bueno, ustedes, Antonio, ahora sí, puedes escribirme si te quedó. Entonces sí lo entiendo como sinónimo de sin demoras. Perfecto, Antonio. Perfecto. Bueno, Tatiana nos está preguntando que qué página del libro, Wilson. Octavio, adelante. Ya casi comentaron todo lo que iba yo a decir. Uno era eso que para mí era porque le faltaba un autootorgamiento a Jesús, otro por la misericordia, pero yo quería preguntar si dentro de la misericordia no será que se pudiera esperar un arrepentimiento de estos seres y que por esa razón
se les dio también un tiempo. Y otra, creo que hay, no sé exactamente dónde, pero creo que el libro de Urantia dice que a veces es mejor dejar pasar las cosas malas porque con el tiempo hacen más bien que mal. Entonces puede ser también eso, ¿no? Que a veces se le da tiempo a las cosas que aparentemente están mal, pero a la larga hacen un mejor bien. Gracias. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Ricardo, continúa. Yo para Marcelino sobre los juicios, si los criterios que se aplican para todas las personalidades son similares a lo que en este caso se le han aplicado a Caligasti, al grado tal como si ya era un compañero que todavía anda por ahí molestando, ¿no? Tanto Caligasti y se supone que también de Ligastia. Porque aquí en nuestro medio, aquí es donde viene la cuestión pues sí, como es arriba es abajo, pero como es abajo es arriba, no, ya no, porque aquí, como hay élites, en general lo vamos a llamar así, y esos manejan los juicios, se les aplican de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Y a otros que en el caso aquí de Salvador, que por robar una gallina, ¿verdad? Ni siquiera tienen 20 años y ni siquiera se les ha aplicado el juicio, ¿verdad? No sé si Marcelino comprende la pregunta que quiero hacerle, la inquietud, pues. Sí, hermanito, los juicios son de manera muy, muy avanzados, producto de que intervienen generalmente personalidades que tienen que ver con la Trinidad, o de origen en la Trinidad, o abrazados por la Trinidad, además de muchas otras personalidades que pueden de alguna manera dar testimonio. De manera que es un juicio muy, pero muy avanzado, tomando en cuenta cada una de las actitudes del ser rebelde. Y por supuesto, la misericordia y la demora del juicio es precisamente para la esperanza de un arrepentimiento, y esa fue una de las causas por la cual Jesús le pidió al Padre la posibilidad de un encuentro personal, directo con estos seres, sus hijos descarriados, sus hijos desviados, y les ofreció misericordia para que se arrepintieran. Sin embargo, no lo hicieron y perseveraron en el rechazo y en desdeñar la misericordia ofrecida. De manera pues que aún con todo eso hubo el triunfo de Micael en Jesús, en la rebelión, producto de que a partir de allí ya era soberano en el sentido de que hizo posible el triunfo en los 7 autootorgamientos y no había posibilidades mayores de que avanzara esta rebelión, y se comenta que ningún otro ser pudo ser sumado a la rebelión en todo el sistema. De manera pues que técnicamente estaba la rebelión acabada. Y los reveladores piensan, los reveladores comentan y dicen, sí, indiscutiblemente que hay un anhelo de toda la misericordia divina, de un arrepentimiento, pero creemos que hasta ahora los líderes principales no se han arrepentido y pensamos que no se van a arrepentir. Eso lo comentan los reveladores por la perseverante terquedad en la identificación con el mal por parte de estos líderes rebeldes. De manera pues de que vamos a seguir esperando y sobre todo haciendo posible no solo nuestro cambio de vida, sino el deseo de que otros seres puedan tener ese cambio y mantener la oración. Cuando uno ora con el corazón abierto, se une a nuestro Hijo Creador y se une al Padre Universal, y uno ora también no solo por los rebeldes humanos, sino por los rebeldes celestes, y eso es importante. Entonces eso quería agregar, estimado Ricardo, no sé si quedó claro. No, yo entiendo, pero la pregunta es, ¿parejo para todos o no? Eso va a depender de cada caso, pero lo que es parejo para todos es que si no hay arrepentimiento, la aniquilación es definitivamente pareja para todos.
pero el caso es, cada uno de los casos se estudia, incluso algunos seres humanos que no se habían fusionado con el ajustador o que no eran ciudadanos de Jerusalén, que es la capital del sistema, apoyaron la rebelión. Seres humanos apoyaron la rebelión que no se habían fusionado y que estaban en tránsito. Y por supuesto están probablemente detenidos en los mundos cárceles y van a ser juzgados de acuerdo a cada una de sus desviaciones y de sus motivos, pero una vez que sean condenados o juzgados definitivamente, pues perderán la vida al igual que los celestiales. Entonces, en ese sentido, es parejo para todos lo de perder la vida, pero es muy personal el juicio de acuerdo a cada una de las faltas y de los desacatos de cada personalidad. Pues sí, ok. Bueno, está bien. Jairo. Ok, buenas noches nuevamente. Gracias, Angelita. Lo que para responder la pregunta de Ricardo, lo que voy a decir es totalmente mi conjetura, mi suposición. Y lo digo aplicando como símil el ejercicio de la ley penal, la aplicación de la ley penal aquí en el mundo físico. Yo pienso que al igual que todos los seres mortales acá, en cada quien en su planeta, en su país, hay un precepto que establece que todos son iguales ante la ley, ante la justicia divina, ante la justicia celestial. Todos son divinos, todos son iguales, todos tienen las mismas oportunidades de defensa y de acusación. ¿Y qué toman en cuenta? ¿Qué pueden tomar en cuenta los seres que intervienen en estos juicios? Pueden tomar en cuenta los atenuantes. Los atenuantes son las razones que disminuyen la pena, las razones que tuvo el condenado para actuar como actuó, si lo hizo con conocimiento, sin conocimiento, si lo hizo engañado, si lo hizo perturbado. Esos serían los atenuantes. Y los agravantes serían en este caso, bueno, como nos decía Marcelino, la edad de esos seres. No tiene igual conocimiento un ser que haya vivido por más de 3.000 millones de años que uno que tenga exactamente 40 años de edad o 70 u 80. Esos serían entonces los atenuantes. A mayor cargo, mayor responsabilidad administrativa y jurídica. A menor cargo, menor responsabilidad jurídica y administrativa. Y es en función de la valoración tanto de los atenuantes como de los agravantes que surgirá la pena. Y entonces se juzgará con todas las oportunidades, porque al igual que aquí en el mundo físico, a los condenados, los que van a juicio en los tribunales del superuniverso y en cualquier tribunal, tiene sus defensores de oficio, pero también tiene sus acusadores de oficio. Y es de la valoración que sale entonces la condena. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairo. Antes de darle la palabra a Osvaldo, qué pena, es que acabo de meterme a investigar que tú, Jairito, dijiste que hablaba Gabriel, y no, en las admoniciones el que habla es Emanuel. Pensé que yo era la equivocada. Entonces, adelante, Osvaldo. Sí, pues buenas noches nuevamente. Yo realmente difiero un poco en cuanto a la interpretación que yo he tenido de lo que es la justicia frente a lo que ha planteado Urantia o la quinta revelación epocal. Yo la entiendo de otra manera. Ahora, bueno, yo realmente no me atrevería a decir de qué manera se aplica la justicia a seres que, siendo espirituales, que teniendo todo un proceso de creación para ayudar a construir el universo, los universos o para administrar sistemas o administrar incluso planetas, como el caso de Caligastia
y otros príncipes planetarios, yo no podría decir exactamente ni afirmar cómo es la justicia allí para ellos, porque realmente entiendo que la revelación no habla sobre eso. Realmente no lo dice claramente, no dice lo que, yo respeto lo que dijo Jairito, que hay unos acusadores, que bueno, no sé, la verdad es que yo no creo, yo creo que la justicia todavía de ellos no está a nuestro alcance comprenderla, es mi opinión. Si me equivoco, ustedes me dicen, pero creo eso. Segundo, yo creo que, y entiendo la justicia, por ejemplo, para los seres evolutivos del tiempo y el espacio que somos los seres humanos de cualquier planeta que está en esa posición, digamos, la entiendo desde el punto de vista de lo que nos ha pasado a nosotros aquí en el planeta. Recordemos que Jairo también nos dijo algo muy asertivo, eso sí, muy asertivo, y que en otra reunión en la cual tal vez no coincidió con la de los martes, sino en una charla que nos hizo la semana pasada, me parece, y nos hablaba de que, por ejemplo, seres como Caligastia, los príncipes planetarios, se considera que están presos en su propio planeta. O sea, no pueden salir del planeta. Ese es su castigo por ahora. Y me parece congruente porque ellos tienen que mirar y vivir dentro del planeta que tenían una responsabilidad en esa evolución y entraron en rebelión, como el caso de los 37 príncipes planetarios de nuestro sistema que entraron en la revelación que conocemos que nos afectó a nosotros. Entonces, ese ya es un castigo. Y los otros, pues se supone que han sido apresados. Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, abdicó la rebelión en todo el universo local. En nuestro sistema quedó abdicada la rebelión. Gracias a ese encuentro con esos seres, que no vamos a profundizar incluso quiénes son, porque hay uno de ellos que tenía cierta y gran afinidad con Micael de Nevadón y con la ministra divina, porque fue creado por él. Algunos de esos seres fueron creados por ellos mismos. Entonces, ellos están presos. Y Caligastia está aquí en el planeta, pero nosotros tenemos una ventaja enorme. Y es que en nuestro libre albedrío, Jesús de Nazaret instituyó con la abdicación de la rebelión que el que se deja influenciar por Caligastia lo hace voluntariamente, dentro de su libre albedrío, porque es nuestra mente la que acepta el mal. Entonces, si nosotros aceptamos a Caligastia, el mal existe todavía en el planeta, pero Caligastia no puede meterse en la mente de ninguno de ustedes ni en la mía si no lo aceptamos. Si no queremos que el mal ingrese en nosotros, no está permitido que él influya en nosotros. Ahora, en mi opinión personal, el mal sí existe en el planeta porque él todavía está acá. Como los 37 príncipes planetarios que estuvieron involucrados en la rebelión, cada uno de ellos está en su planeta, detenido allá hasta que la evolución nos lleve a que eso se limpie, hasta que nos acerquemos a la etapa de luz y vida. Pero yo repito lo que he dicho muchas veces, en el concierto universal del tiempo, nosotros no podemos saber en cuánto será eso. Yo creo que eso pueden pasar miles y millones de años. Yo charlo con hermanos urantianos que dicen que luz y vida va a llegar al planeta en 3000 años. Otros dicen, no, eso es en 500 años. Otros dicen, no, eso es en 10.000 años. La verdad es que yo, de acuerdo a lo que hemos visto en otras reuniones, de acuerdo a las etapas evolutivas. Creo que se congeló, hacía rato que venía con ganas de congelarse. Maricet, adelante. Qué pena que venía bien el hermano, ¿eh? Sistema, qué pena con ustedes, pero termino. Entonces, quería decirles que en el concierto universal del tiempo, nosotros no podemos calcular esos tiempos. Yo siempre me acojo a la venida de nuestro padre Micael acá para comparar tiempos, solo para compararlos aquí muy cerquita, ¿cierto?
Y es que, miren ustedes, él estuvo 36 años de Urantia aquí, desde su nacimiento de la Virgen de María hasta que fue crucificada. 36 años. Y eso fueron 6 años de la capital de nuestro sistema, si estoy mal me corrige Marcelino o Jairo, pero creo que fueron 6 años realmente del tiempo de Nevadón. Entonces, 6 años estuvo realmente de sus años Micael de Nevadón aquí, 6 añitos nomás. Entonces, en el concierto de los tiempos, no podemos decir cuándo es que se va a acabar el mal todavía. Nos toca a nosotros ir acabándolo poco a poco, con nuestro trabajo. Y con nuestro trabajo no solo personal, sino con nuestro trabajo de servicio a la humanidad y con la difusión de la verdad, la belleza y la bondad que es Urantia, la revelación. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, Osvaldo, mil gracias. Muy excelente. Bien. No Y lo Maricel, cortaron, te mereces ¿viste? un premio por esperar tanto. Adelante. Yo estaba con respecto a la justicia también, que va en la línea de lo que ha dicho Jairo, o sea, Jairo, este último, no me acuerdo del nombre. Osvaldo. Osvaldo, perdón. Pero que bueno, que también entiendo lo que quiere decir Jairo. Yo, en cuanto a la justicia, para nada creo que sean iguales. Entiendo la comparación o símil que ha puesto Jairo en respecto a las agravantes y atenuantes, pero para nada la justicia, deseo y entiendo que, aunque no explican mucho cómo es la justicia en el universo, entiendo y espero que no sea como la de la Tierra, porque yo estudié Derecho y la verdad salí bastante asqueada de la facultad y no hay ni justicia, ni igualdad, no hay nada. O sea, no se juzga igual a uno que a otro. La representación de la justicia se supone que es con la balanza, es una representación, si veis las figuras en los tribunales, pues hay una balanza y luego también está con una cinta, ¿no? Para decir que es ciega, ¿no? Pero se pretende juzgar a todos por igual, pero en la Tierra, tanto en mi país como en cualquier otro, por todo lo que he escuchado, leído, visto, no hay igualdad ni tampoco juzgan de una manera paritaria a toda la gente. Entonces, eso, que no existe la misericordia en la justicia de la tierra, dato importante para tener en cuenta, porque la justicia de Dios sí que tiene misericordia. Así es que espero y deseo que no sean iguales en absoluto. Osvaldo, gracias. Quería agregar brevemente para todos, pero especialmente para nuestra hermana que acaba de hablar. Maricet. ¿Cómo me dices? Maricet. Maricet. Bueno, Maricet, para ella, que tienes toda la razón. Yo entiendo, gracias a Urantia y a algunos maestros, llamémoslo maestros de Urantia, con los cuales he tenido la oportunidad de conversar. A mí me gustaría recomendar una película en donde se ve cómo es que uno se enfrenta a la justicia en los mundos de mansión, en los mundos sutiles, cuando estemos en la moroncia, o tangencialmente nos muestra eso. Esa película se llama La Cabaña. Búsquenla, que por internet, por YouTube se encuentra, y se encuentra completa y en español. Es una gran película porque nos muestra más o menos cómo es la justicia allá en esos mundos. No hay jueces ni hay quien lo acuse a uno, no. Yo creo que el sistema ya es totalmente distinto. Uno se enfrenta a uno mismo. Es yo con yo. Es yo con lo que yo hice y viví en este planeta, con lo que transité aquí. ¿Qué hice yo aquí que tuviera influencia hacia el infinito? Influencia positiva. ¿Y qué no hice? De ahí que tenemos la oportunidad, no de arrepentirnos, sino de corregir y seguir adelante evolucionando.
porque es que la evolución no se acaba con nuestra muerte acá, continúa por miles de millones de años, hasta que eventualmente alcancemos la perfección como lo desea nuestro Padre, y lleguemos, si así lo decidimos, y lleguemos a Abona, al mundo, al paraíso. Pero eso depende de nosotros y depende de cómo nosotros allí evaluemos frente a nosotros como un espejo, evaluemos nuestro transitar y nuestra evolución. Allí nadie nos acusa, allí no hay infierno, no hay purgatorios, no hay absolutamente nada. Si yo decido no seguir, soy yo, con yo mismo. Y en últimas, los que toman la decisión no de mandarme al infierno o a donde sea, no, de dejar de ser. Osvaldo Rodríguez decide no avanzar hacia el paraíso. Allá me dan una espera, dicen, quédese ahí unos 10.000 años o unos 15.000 años o 200.000 años y volvemos a hablar. ¿Usted qué opina? No, yo no sigo, no quiero seguir. Entonces los ancianos de los días evalúan todo eso y en un momento determinado dicen, ese señor desaparece. Eso quiere decir, deja de ser, deja de existir. No más. Ahí se acabó el asunto. Pero si yo decido seguir, tengo el infinito por delante para perfeccionarme, mis queridos amigos. Totalmente. Esa es la realidad de la justicia allá, en mi opinión. Así la he entendido. Gracias. Bien. Gracias a ti, Osvaldo. Bueno, alguien más quiere, aquí nos dice Jefferson. Hay unas películas de Chico da Silva, sí, Chico da Silva es muy bueno. Película portuguesa, pero lo hay en español, que hablan y tocan algo de lo que dice Osvaldo. Muchas cosas. Chico es excelente, tiene unas películas excelentes. ¿Alguien más quiere aportar? Angelita quería, a manera de cierto humor, que alguien que estuviera aquí evangélico escuchando a Osvaldo le hubiese dicho, cuando dice que se desviaba y tal, le hubiese dicho que el Señor reprenda al diablo para que no expresara que se iba a desviar. Así es que Dios lo libre, que Dios lo libre, estimado Osvaldo. Seguro, Marcelino, sí. Vio cómo saben estos muchachos. Mi niña Maricé nuevamente va a hablar. Sí, yo solo quería recalcar que esa desaparición de los seres a la que hace referencia el texto, que es solo durante el tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra. O sea que solo en ese tiempo, en el resto del tiempo y en todas las partes del universo no sucede. Ok, Claudio, gracias. No, a ver, lo que sucedió, según lo que dijo Maricé, era que no iba a haber tiempo de espera en el juicio. El juicio iba a ser isofacto, iba a ser eliminado. Pero en los otros casos, o sea, los juicios son relativamente largos, especialmente para nosotros como seres humanos. Y otra cosa que, bueno, quería comentar con la diferencia de lo que es la justicia en este mundo y la justicia divina, es que acá un buen abogado es el que mejor sabe mentir, el que mejor sabe manipular la ley para salvar a su defendido, sea o no culpable. Entonces, en el caso de los ancianos de los días y me imagino de todo el círculo de gente que puede llegar a juzgar a alguien, es mucho más, a ver, si nosotros queremos mentirle a Dios, no podemos, porque Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón. Entonces, o sea, un acusado puede mentir, puede echarle la culpa a otro, puede poner un montón de excusas y quizás el juez le pueda llegar a creer. En cambio, a nuestro portador, a
a aquel que está dentro nuestro, o sea, no le podemos mentir porque ve lo profundo de nuestro corazón. Y del mismo modo sucede con todos aquellos que se encargan de hacer los juicios. Entonces, no hay modo, es más, no necesitamos nosotros formar parte de ese jurado, de ese juicio. Ya saben todo lo que hicimos, ya saben todo lo que pensamos, ya saben hasta qué es lo que tenemos pensado hacer en el futuro. Entonces, o sea, es muy distinta la justicia en lo que tiene que ver en lo divino con lo que tiene que ver en nuestro planeta. Estoy de acuerdo con Maricé y con Jairo que, o sea, la justicia en nuestro planeta no es tan perfecta, ni mucho menos. Era eso nada más. Gracias. Muy bien. Gracias, Claudio. Cada intervención tuya es muy interesante. Tenemos 5 minuticos. Ustedes verán si continuamos con la lectura o ya damos por terminado esto. Bueno, Marcelino va a hablar estos 5 minutos. Angelita, en cuanto a cómo se le ha dado importancia a lo del juicio, los reveladores nos dan a entender, y por eso fue que yo comenté lo que comenté hace rato, nos dan a entender que cuando se trata del juicio para los humanos, se juzga, por ejemplo, que se va a resucitar al tercer día, o se va a resucitar al final del milenio, se va a resucitar al final de una dispensación, es decir, un cambio de era planetaria, es decir, el juicio final que se hace. Entonces, tienen que dar testimonio el ángel de la guarda, tiene que dar testimonio el mismo ajustador, o sea, el ajustador pues tiene todos esos datos. Se llama a dar testimonio, inclusive pudiera dar testimonio un sensor universal que puede tener capacidad para penetrar dentro de sí. Existen los seres reflexivos como los seconafines, que pueden de un momento dado conectar con un alma y abrir lo que hay dentro del alma, que tienen que ver también con estos libros vivientes, porque se dicen, y los libros de la vida se abrieron, pero no son los libros, son seres que son bibliotecas vivientes que tienen esa información. De manera de que hay una serie de aportes de distintos seres, de distintas personalidades que tienen una relación con ese ser cuando va a ser juzgado, y una vez que se reúnan todos esos datos, se le aplica el juicio, y de una o de otra manera también es para el caso de la autodestrucción de un ser humano que decidió ir en contra de la voluntad del Padre hasta el final de su existencia. Entonces son una serie de datos que de alguna manera se deben aportar a los ancianos de los días, que son los que toman esas decisiones finales en cuanto a estos juicios. De manera pues de que por eso que aportan los reveladores con respecto al juicio del ser humano, pues más o menos uno puede tener alguna idea a título de opinión personal de lo que pudiera también ser el rigor para un juicio de un ser celestial. Sin embargo, por supuesto, eso está muchísimo más allá de nuestra capacidad de entendimiento, porque a pesar de que como es arriba es abajo, pues aquí tenemos una gran, pero una gran distancia, producto del atraso que todavía tiene nuestro planeta. De manera pues que tenemos mucha esperanza de que en ese avance puedan irse identificando todas estas leyes y toda esta justicia como es arriba, pues en la medida que el planeta crece y crece. Y ese es el objetivo de nuestro trabajo. No solamente crecer con el yo, sino ayudar a crecer en colectivo al planeta y por supuesto al universo. Aquí tenemos un aporte muy interesante, me parece a mí, de Osvaldo se retira. Osvaldo, mil gracias por tu presencia y tus aportes. De José Niño, dice, primero tenemos dos. Primero dice, 200.000 años son 200 días alrededor del paraíso. Tenemos otro, dice, al juzgar debe ser un grupo para no ser parciales. Si no, estarían sobrando los ancianos de los días, los sensores universales, etcétera. ¿Qué aportamos a este comentario de José? Me parece bastante interesante. Sí, Angelita, para los efectos del tiempo, para que se refresquen algunas personas, no sé si nuestro hermano se fue, la pareja que estaba con nosotros, creo que se fue. No, ahí está. Dale, Marcelino, ahí está. Sí, primero, acá un día son 24 horas.
la capital de nuestro sistema de mundos, un día allá son alrededor de 3 días de acá, en Jerusalén. En la capital de nuestro universo local, Salvington, un día es alrededor de 18 días de Urantia en el centro del universo local. En la capital de nuestro superuniverso, Ubersa, donde están los ancianos de los días, un día allá es alrededor de 30 días de Urantia. Y un día en el paraíso y en Nabona o el universo central de 1.000 millones de mundos que rodean Nabona, un día son casi 1.000 años de Urantia. Son casi 1.000 años de Urantia. ¿Por qué? Porque una de las esferas del universo central, al dar la vuelta elíptica al paraíso, tarda casi 1.000 años de Urantia. Entonces el tiempo varía y por esa razón pues hay esa diferencia. Pero también varían los años. Aquí el año es 365 días y un cuarto, y en el caso del universo local son de 100 días. El año es de 100 días y por eso pues hay una variación y por eso el tiempo pudiera disminuir o ser pues diferente, producto de esa diferencia de tiempo y que les acabo de expresar en cada una de las regiones. Gracias, Marcelino. Bueno, damos por terminado, son las 8 en punto. Nos despedimos, mi niña Lucy. Adelante. No alcanzo a leer.